Hola a todos. Bueno, para el video de hoy vamos a continuar trabajando con Proxmox, pero esta vez vamos a irnos a al punto siguiente, es decir, cómo vamos a respaldar y restaurar información de él. Hemos tocado hasta el momento todos los puntos que tienen que ver con la configuración, instalación, configuración y alta disponibilidad de nuestro servidor, pero no hemos tocado el tema de respaldarlo, algo que es supremamente importante en todo ambiente productivo. Pues para eso estamos hoy. Espero me acompañen hasta el final y ya saben, suscríbanse al canal, comentarios bienvenidos. Nos vemos en el transcurso del video. Bueno, como primer paso, siempre tenemos que tener claro que tenemos que tener los medios. Entonces, para eso nos dirigimos a la página de Proxmox y vamos a irnos a la sección que dice Downloads. Allí vamos a buscar el que se llama Proxmox Backup Server, que es el segundo ítem que encontramos acá en la lista de archivos a descargar. En este caso vamos a descargar la versión 3.2. Es un archivo de 1.14 gigas, es muy rápido de descargar. Bueno, algo de teoría. Siempre tenemos que entender lo que estamos instalando, lo que vamos a utilizar para poder manejarlo mejor. Bueno, ¿qué es Proxmox Backup Server? Pues bueno, es una solución para hacer copias de seguridad de máquinas virtuales, contenedores y hijos físicos. Eh, Importantísimo esto porque pues no solamente va a poder hacerle backup a la plataforma de Proxmox como tal, sino también puede manejar otras plataformas. Soporta copias de seguridad incrementales y completas con deduplicación y compresión, lo cual nos permite reducir las cargas de trabajo de la red y obviamente el espacio que al final utiliza nuestros respaldos. Y pues básicamente tiene unos algoritmos que permite el cifrado de la información y la garantía de, que de la integridad de los datos para poderlo respaldar. Esto es básicamente lo que es Proxmox Backup Server. Ventajas. Bueno, la primera, tiene una plataforma, una consola de administración web que es gráfica, muy fácil de utilizar. Segunda, manejo de APIs REST, lo cual permite que haya integración con software de terceros que ya hay desarrollos o que si nosotros tenemos experiencia haciendo desarrollos, podamos hacer desarrollos y integrarlo fácilmente. La documentación de estas APIs están en línea, son supremamente amplias, de tal forma que se pueden hacer los desarrollos sin ningún problema. Tercera, sincronización remota. Podemos hacer sincronización entre appliances o entre máquinas de Proxmox Backup Server, de tal forma que podemos centralizar en un servidor más grande sitios remotos. Como ya lo había dicho en la imagen anterior, pues tenemos backups fulls e incrementales con duplicación de las copias de seguridad, lo cual permite que optimicemos al máximo el uso de los recursos de red y de espacio en disco. Bueno, rendimiento está hecho en un lenguaje moderno que se llama Rust, el cual garantiza alto desempeño. Una de las cosas más importantes es que el algoritmo de compresión se llama algoritmo de compresión ultra rápido Z estándar, ZSTD, ese es como tal el nombre, está hecho para poder para poder comprimir incluso gigabytes de datos muy rápidamente. Cifrado del tráfico de punta a punta con un algoritmo que es AES-256, el cual pues garantiza que entre el origen y el destino pues, no se nos puede meter nadie a ver qué hay en la información que nosotros estamos respaldando. Y de igual forma, este algoritmo se utiliza para guardar los datos en nuestro destino final. Otro de los algoritmos que utiliza es el SHA-256. Este lo utiliza para la comprobación de los datos, es decir, para garantizar y dejar coherencia de los datos del repositorio final, de tal forma que podemos tener tranquilidad de que lo que se respaldó se puede restaurar. Y por último, recuperación granular, lo cual pues es súper importante para poder ya sea restaurar una máquina completa o restaurar un solo archivo. Estas restauraciones se pueden hacer de forma instantánea. Y pues nada, vamos a ver un pequeño gráfico de cómo es la arquitectura. Básicamente
Proxmox Backup Server se integra fácilmente con la plataforma, simplemente conectándose a la red, como vemos acá. Él se conecta a nuestro servidor a través de las interfaces que ya tengamos y ya queda listo para hacer respaldo de la información. Esto lo vamos a ver más adelante en el laboratorio que estamos desarrollando. Los requerimientos de la máquina. Pues bueno, los requerimientos son bastante bajos. Esto es un software que está diseñado para tener bajo consumo. Mínimo 2 Virtual CPU, lo cual garantiza un bajo consumo. Igual, recomendado para ambientes productivos 4 Virtual CPU, igual. Esto es recomendado como mínimo para poder trabajar. Si tenemos una plataforma bastante grande, pues vamos a necesitar más recursos. Memoria, mínimo 2 gigas, recomendado 4 gigas, igual que en el punto anterior. Entre más, en un ambiente productivo, entre más es mejor. Discos duros, 2 discos duros. El primero para sistema operativo, 32 gigas. Realmente es muy pequeño. Y el de datos, pues ahí sí depende de la cantidad de información que vayamos a respaldar. Entre mayor información a respaldar, mayor tiene que ser el espacio de disco que vamos a utilizar. Y interfaces de red, pues como siempre les he dicho, con una funciona, pero dos es recomendado para poder garantizar alta disponibilidad. Y bueno, paso siguiente, vamos a crear la máquina virtual para poder iniciar nuestro laboratorio. Bueno, listos. Vamos a comenzar con la creación de la máquina virtual. Ya estoy en la ventana principal de mi VMware Workstation 17. Vamos a crearla, simplemente botón acá, crear nueva máquina virtual. Listo. Vamos a seleccionar el que se llama Custom. Siguiente. Estas opciones, como siempre les he dicho, las dejamos de forma predeterminada. Siguiente. La instalación siempre la selecciono posterior. Los procesos automáticos en VMware no me gustan porque no me permiten seleccionar los parámetros adecuados. Siguiente, tipo de máquina. En este caso ya está seleccionado, pero vamos a seleccionar otro y otro de 64 bits. También podríamos utilizar Linux y el que se llama, ahora no lo veo, acá está. Otro 6X kernel 64 bits. Utilicemos ese. Siguiente. Vamos a darle un nombre. Entonces, Proxmox Backup Server, PBS. Ese es el nombre de la máquina virtual. No es el nombre que va a tener el sistema operativo, que igual ese muy seguramente va a ser el mismo. A mí me gusta siempre que queden con los mismos nombres para no perderme. Le doy siguiente, recursos. Como ya lo vimos en la parte anterior, nos dice que 2 CPUs como mínimo. Vamos a dejarlo así, es decir, número de procesadores 2, cada uno con un core. Siguiente. A nivel de memoria nos dice que el mínimo son 2 gigas para poder correrlo en ambientes de laboratorio. Lo voy a dejar así. Siguiente. Tarjetas de red. Por ahora voy a seleccionar una. Estos parámetros se dejan de forma predeterminada. Sistema operativo, como dijimos, es un disco de 32 gigas. Siguiente. El nombre del archivo no lo vamos a cambiar. Y aquí vamos a hacer clic en Customize. Bueno, ya tenemos la memoria, procesadores. Vamos a seleccionar el archivo. Ya lo tenemos descargado. Aquí vamos a buscarlo como Proxmox Backup Server. Ahora no lo encuentro. Acá está. Abrir. Voy a remover la tarjeta de sonido. No se va a utilizar para nada. Y vamos a adicionar la segunda tarjeta. Network Adapter. Finalizar. Y lo dejamos con NAT. Si se dan cuenta, en este momento no nos deja crear el disco porque no está como tal creada la máquina. Nos toca darle finalizar acá. Y ya una vez es creada la máquina, sí nos permite crear el disco. Tengo que hacer este doble paso para poder dejar la máquina completamente lista. Acá sí ya le damos a adicionar, ya nos sale la opción de crear disco. Como les dije en la sección anterior, voy a crear un disco de 80. Le voy a dar siguiente, finalizar. Ok.
Listo, y aquí ya podemos iniciar la instalación del sistema operativo. Bueno, damos Enter, él siempre va a quedar de forma predeterminada en instalar la parte en modo gráfico. Listo, ya inició la consola. Lo primero que nos va a pedir es aceptar la licencia. La vamos a aceptar. Segundo, en el disco que lo vamos a instalar, si se dan cuenta aquí ya nos aparecen los dos. El de sistema operativo es el SDA, el de 30 gigas ahí está perfecto. Siguiente, el país. Seleccionen el adecuado para donde estén ubicados y yo siempre también selecciono el lenguaje adecuado para que mi teclado no quede loco. Siguiente, vamos a seleccionar una clave. Como siempre les he dicho, la clave segura siempre debe ser como mínimo de 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. A nivel de correo electrónico tenemos que cambiar esto porque si no nos va a dejar continuar y voy a poner que va a ser admin.labtest, perdón, testlab.local, que es el que yo utilizo siempre para mis laboratorios. Siguiente. Y aquí los parámetros. Entonces, el nombre de la máquina, como ya les dije, PBS lo voy a dejar, me parece perfecto. Y aquí va a ser testlab.local. La dirección que le voy a poner no va a ser dinámica, va a ser fija y voy a colocar la 90. Si recuerdan y han visto los videos anteriores, igual se los dejo en la descripción. Las direcciones que tienen los nodos del clúster de virtualización son la 81, 82 y 83. Entonces este 90 está perfecto. Eh, el gateway es la 2, el DNS es la 2 y la tarjeta primaria va a ser la 33. Luego vamos a hacer la configuración de alta disponibilidad. Siguiente, el resumen y dejamos que se reinicie automáticamente una vez finalice. Instalar. Bueno, acá voy a acelerar el video para cuando acabe la instalación. Bueno, ya acabó la instalación, ya reinició la máquina. Como bien saben, estas máquinas reinician y quedan en la consola. Vamos a entrar a la consola de administración. En este caso, a la dirección 192.168.17.90, 8007. Si recuerdan, para entrar a la consola de Proxmox Virtual Environment se utiliza el 8006. Para el backup es el 8007. Listo. Esto es porque es un certificado autofirmado. Simplemente le damos avanzado y continuar. Ese mensaje siempre nos va a aparecer. Importante, ingresar con el root y la clave que asignamos. Asegurarse que sea Linux PAM el ambiente donde vamos a loguearnos. Luego vamos a ver por qué. La licencia no es válida, tenemos claro que no tenemos licencia, simplemente es porque no tenemos un contrato de soporte, pero el software es totalmente funcional. Acá nos sale un resumen de lo que es la máquina. Básicamente tenemos el resumen de nuestro servidor, vemos los recursos que están asignados, efectivamente están bien, y
lo siguiente a hacer es verificar que todas las configuraciones estén bien. En este caso, vemos que las interfaces de red hay dos, por lo cual ya saben que lo primero que tenemos que hacer es crear el BOM para poder tener alta disponibilidad a nivel de red. Simplemente crear Linux BOM y aquí le vamos a decir que es ENS33, ENS34, balanceo TLB. Y en este, a diferencia de lo que tenemos en los clústeres en el clúster, en los nodos del clúster, sí tenemos que poner el direccionamiento IP porque esta va a reemplazar la tarjeta que tenemos. En este caso vamos a poner 192, 168, 17, 90, /24. Listo. Ya lo tenemos bien. Bueno, se me olvidó poner un par de parámetros importantísimos. El gateway. Y, bueno, solo el gateway. Acá creo que no nos permite nada más. Sí, efectivamente, solo el gateway. Sí, me imaginé. Tenemos que remover el direccionamiento IP de la interfase que tenemos activa en este momento. Entonces, dejémoslo en blanco. Y ahora sí nos va a dejar poner acá el gateway. Listo. Al igual que en las configuraciones en los nodos del clúster, en los nodos de virtualización, la configuración queda hecha pero no salvada. Simplemente le damos Apply Configuration y él ya va a salvar los cambios en los archivos de configuración del sistema operativo y nos va a permitir ya tener la alta disponibilidad. Listo, done. Ya vemos que la red está funcionando adecuadamente. ¿Cómo podemos saber? Simplemente nos refrescó la pantalla. Si hubiera quedado algo mal, se queda pensando y no nos va a permitir hacer absolutamente nada. Entonces, como nos damos cuenta, ya quedó listo. Parámetros, veo que todo está bien. Bueno, siguiente paso, vamos a crear toda la información de dónde se va a salvar la información. Es decir, vamos a crear el disco con la capacidad que tenemos para respaldar, que eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, listo. Ya quedó totalmente configurada la red. Ahora vamos a hacer todo el proceso de configurar el almacenamiento que le adicionamos, con el que creamos la máquina para poder hacer los respaldos. Aquí vamos a ver dos puntos importantes. El primero es crear el almacenamiento y el segundo es crear un usuario para que utilice este almacenamiento. ¿Por qué crear un usuario? Porque es importante no utilizar el usuario root, sino para tareas puntuales. De hecho, si uno puede crear un usuario adicional que no sea el root para hacer las tareas diarias, sería mucho mejor. Bueno, entonces, el almacenamiento en este momento, si nos vamos acá a Storage, lo vamos a ver, es este disco. Como ustedes se pueden dar cuenta, no tiene absolutamente nada. La idea es dejarlo para que aparezca como un data store. Esto, lo primero que tenemos que hacer es inicializarlo, porque obviamente no tiene absolutamente nada. Aquí simplemente hacemos clic en inicializar el disco con GPT. Esto va a dejar el disco listo para ser utilizado. Y a continuación vamos a crear un directorio en esta sección de directorios. Igual, si tenemos varios discos, podríamos hacer la creación de un sistema ZFS. Tengan en cuenta, un sistema de ZFS requiere memoria, requiere mucha más memoria y requiere más de un disco. Entonces, en este caso no lo podemos utilizar. El proceso es muy sencillo. Vamos a hacer el más simple, que es crear un solo disco. Vamos a crear un directorio. Aquí ya nos aparece marcado el disco que está inicializado y limpio, libre. Tipo de partición, vamos a dejar ext4 y vamos a darle un nombre.
Eh, seamos creativos, backup. Y dejamos marcada la opción que lo seleccione como que lo agregue como un data store. Backup y un data store. Listo. Este proceso se va a demorar unos segundos. Es realmente rápido, no toma mucho tiempo. Y una vez termina, ya nos va a mostrar en primera instancia el directorio en esta consola. Ahí ya terminó. Si se dan cuenta, ya nos dice, mire, el path es a nivel de sistema operativo, va a estar en el /mnt data store backup y este es el ID único para ese sistema. Y ya nos aparece también en los data store como un data store. Lo vemos acá, efectivamente. El siguiente paso es crear el usuario para que podamos utilizar ese almacenamiento como backup. Para eso nos vamos a la sección superior donde aparece Access Control. Aquí vamos a darle la opción de adicionar y ya nos aparece toda la información necesaria para crear el usuario. En este caso, voy a volver a ser creativo y voy a decirle que va a ser backup. En sistema de autenticación vamos a dejar que sea, bueno, igual no deja otra opción. Antes aparecían más opciones, en este momento solo aparece esta. Y la clave, pues ya saben, 8 caracteres, una mayúscula, un número y un carácter especial. Importante, va a expirar, es una cuenta de servicio, a mí no me gusta ponerle expiración a las cuentas de ese servicio, me gusta más hacer una tarea periódica para que se le haga un cambio controlado a la cuenta de servicio. ¿Por qué no me gusta que venza? Porque si por alguna razón no está documentado que la cuenta va a vencer, dejan de funcionar los procesos automáticos, entonces nos vamos a quedar sin backup. Si tenemos un proceso controlado, una tarea controlada en el que hacemos el cambio controlado de las claves, pues no nos va a fallar, simplemente lo hacemos en la labor diaria y ya. Bueno, hacer cuenta de servicio, podríamos agregar alguna información acá. Eh, por ejemplo, cuenta de servicio y le damos a adicionar. Listo. Ya quedó la cuenta de servicio creada. Si nos vamos acá a Permissions, vamos a darnos cuenta que no hay permisos asignados a ninguna cuenta. Los permisos los podemos asignar desde dos frentes. Los podemos asignar desde esta consola, dándole clic en botón acá en User Permissions. Y aquí nos va a salir todo el listado de sitios donde vamos a poder dar permisos. Y aquí está, Data Store Backup, el usuario y el tipo de permiso. En este caso va a ser un Data Store Backup. Y le damos OK. Y el segundo punto o el segundo sitio donde podemos darle permisos es por acá en Backup, en Permisos, y aquí también aparece la opción de permisos. Si se dan cuenta, básicamente nos aparece lo mismo. Podríamos utilizar cualquiera de los dos sitios. Estamos listos para utilizar nuestro sistema de backup. Siguiente paso, crear este almacenamiento en el clúster para poderlo utilizar como unidad de respaldo. Bueno, continuamos. Ya quedó creado el data store, ya quedaron creados los permisos. Acá podemos ver que ya nos despliega en el Proxmox Backup Server la información. Vamos a ver la información detallada del data store. Simplemente le hacemos clic sobre el nombre y aquí ya nos da un resumen. Estos son los detalles de uso del data store actual. Pero pues en este caso no lo hemos configurado en nuestro clúster de virtualización. Vamos a necesitar información de acá para configurarlo. Si se dan cuenta, debajo de Summary hay una opción que dice Show Connection Information. Si hacemos clic allí, nos va a aparecer la información que necesitamos para conectar el data store en los servidores de virtualización. Voy a dejar esta consola abierta y me voy a ir a alguno de los nodos. En este caso, pues me voy al 1. Esta configuración solo la vamos a hacer en uno de los nodos y ella ya queda reflejada en el resto. Para eso, pues simplemente nos aseguramos de estar acá en la parte que dice Data Center y en el menú central vamos a irnos a donde dice Storage.
En Storage pues nos va a mostrar el almacenamiento que tenemos configurado en este momento. Vamos a hacer clic en adicionar y vamos a buscar la opción que dice Proxmox Backup Server. En este menú pues vamos a tener todas las opciones que necesitamos para configurar. Lo primero es un ID, un identificador. Va a ser para backup o repositorio 1, no sé, el nombre que le quieran poner. Backup 1 le voy a poner. Estoy muy creativo hoy, como se pueden dar cuenta. Nombre del servidor o servidor. Si nos vamos acá, es esta parte que dice hostname. Simplemente copiar y acá le damos pegar. Perfecto. Usuario. Si se dan cuenta, él nos da el formato que sea @pbs. Importante tener en cuenta eso. Ese @pbs significa que es un usuario del próximo backup server, que es un usuario propietario, que no es de directorio activo ni nada, porque pues igual estas plataformas se pueden integrar con directorio activo. Eso lo veremos luego en un laboratorio ya cuando queramos integrar la plataforma a una solución más compleja. Entonces aquí simplemente sabemos que el usuario es backup pbs. El password, pues el que colocamos, obviamente. Data Store, eso lo vamos a ver acá. Y mira, Data Store aquí nos aparece. Copiar, pegar. Y Fingerprint, que es este que está acá. Copiar y lo pegamos. Si se dan cuenta, ya tenemos la opción de adicionar activa. Simplemente clic allí y listo. Si se dan cuenta, ya quedó configurado. Ya lo podemos ver acá configurado dentro de nuestras opciones de almacenamiento. Si todo está bien, va a aparecernos en todos los nodos. Verifiquemos. Storage. Efectivamente nos aparece en el nodo 2. Y efectivamente nos aparece en el nodo 3. Perfecto. Ya quedó configurado. Esto ya lo podemos cerrar. Ya quedó configurado en los 3 nodos. Paso siguiente, crear un job de backup. Bueno, listo. Ya quedó adicionado el almacenamiento, el data store en todos los nodos. Ahora vamos a programar los jobs de backup. Para esto, pues si se dan cuenta, exactamente debajo de la opción de storage en el menú central está la opción de backup. Vamos a hacer clic allí. Obviamente no tenemos nada, está en blanco. Vamos a hacer clic en adicionar. Y aquí ya nos aparecen todas las opciones para hacer backup de nuestras máquinas. En este caso ya están las 3, nos aparecen las 3 máquinas que tenemos creadas. Obviamente vamos a decirle que nos muestre todos los nodos para que nos muestre las máquinas virtuales de todo el clúster. Si seleccionamos alguno, pues simplemente nos va a mostrar solamente las máquinas virtuales de ese nodo. El storage de una vez nos selecciona el que se llama Backup 1, que fue el que nosotros creamos en el próximo Backup Server. Si se dan cuenta, es fácil de determinar cuál es, porque aquí en tipo nos dice que es un PBS. Vamos a dejarlo allí. La programación o el schedule, aquí ya nos dice, ya vienen unos preestablecidos. Vamos a decirle que sea todos los días a las 9 de la noche. Incluir las máquinas seleccionadas, está perfecto. Vamos a dejar esto como está, en blanco, y le vamos a dar un comentario al nombre, al backup. Y aquí vamos a decir que uno notifique al sistema. Retención. Bueno, acá en retención podemos, aquí es como cuando comienza uno a jugar con los periodos de tiempo que necesita para poder devolver el negocio. Entonces vamos a decirle que en este caso nos mantenga el último backup que hizo. Esto nos permite crear unas notas. Aquí nos va a mostrar los nombres de las máquinas virtuales, lo vamos a dejar así. En avanzado, pues algunas opciones avanzadas para no consumir todo el ancho de banda, vamos a dejarlo así. Y pues aquí no le hemos dicho cuáles son las máquinas que vamos a hacer, a respaldar, a backupear, como dicen acá en Colombia, porque no hemos seleccionado. Podemos seleccionar desde acá o podemos seleccionar una por una. Pues seleccionamos las todas. Le damos clic en Create. Y miren que ya quedó creado el job de backup. En este momento ya estamos listos para hacer nuestro primer backup.
Pues lancémoslo de una para ver cómo funciona y cómo lo vamos a ver en el backup server. Simplemente lo marcamos y le hacemos clic en Run Now. ¿Está seguro? Sí. Si le damos Job Details, él nos va a mostrar los detalles del job. Aquí ya. Y si nos vamos al backup server, acá es donde ya nos va a comenzar a mostrar que vamos a comenzar a hacer backups y ya algunos datos van a comenzar a modificarse, como por ejemplo el factor de duplicación. ¿Por qué se va a modificar? Simple, porque vamos a poder tener datos en disco y tengan en cuenta siempre que los datos de compresión de duplicación con el tiempo entre mayor información va a tener ratas de compresión y de duplicación más altos porque va a haber más bloques duplicados que puede simplificar o puede eh, sí, simplificar. El término sería simplificar. Aquí también podemos, bueno, control de tráfico no hay. Y aquí miren que ya hay ya nos está comenzando a mostrar que está teniendo procesos de escritura. Obviamente de lectura no, porque pues se está escribiendo. Esto es el uso del storage. En este momento pues no nos está mostrando el total. No hay uso en este momento, pero ya está teniendo procesos de escritura. A nivel de IOPS igual, de cargas ya los tenemos. Entonces, pues nada, siguiente laboratorio, pues es esperar. Siguiente laboratorio, no, mentiras. Siguiente paso, hacer una restauración. En este caso, voy a esperar a que termine. Esto se va a demorar un muy buen rato y luego les mostraré el proceso de restauración. Ya terminó nuestro proceso de backup, entonces ahora sí ya podemos iniciar los procesos de restauración. Pero antes de irnos a la restauración, quiero mostrarle algunos ítems importantes acá. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya nos está mostrando información, 3.27%. Eh, pues bueno, eso es poquito, pero pues nuestro ambiente es chiquito para hacer pruebas. Si nos vamos al Data Store como tal, aquí ya nos va a mostrar que ya tenemos carga. Pues lo primero es que efectivamente, si se dan cuenta, 3.27, igual que en la consola anterior, pero acá ya nos dice, mire, se están utilizando 2.6 gigabytes de 79.64. Bien, bien importante. Hicimos 7 backups de máquinas que miden 32 gigas de disco. Y si se dan cuenta, solo está ocupando 2.6 gigas. Ahí comenzamos a ver la magia de la compresión y la duplicación. Realmente lo que está dejando en disco es muy, muy chiquito y eso hace que podamos tener mayor cantidad de respaldos dentro de nuestro sistema. Adicional a eso, pues bueno, aquí ya vemos los momentos de carga de trabajo. Vemos que el pico más alto de escritura fueron 1.55 megas por segundo. ¿Sí? Y aquí a nivel de IOPS tuvo 138.87, es bajito, realmente es bajito. Son máquinas pequeñas. Bueno, como ya, ya vimos el summary, ya vimos el resumen y ya sabemos que este botón de abajo nos muestra las opciones de conexión. Veamos las siguientes opciones. Entonces, Content nos va a mostrar el contenido de lo que hay en el Data Store. En este caso, las máquinas virtuales. Básicamente nos va a mostrar la máquina virtual y todos sus respaldos. Si se acuerdan, hace un momento nos dijo que teníamos 7 respaldos, 3 de la 1, 3 de la 2 y 1 de la 3. Son 7 en total. Opciones que vamos a tener sobre esas máquinas, sobre esos respaldos, perdón, pues editarlo. Simplemente nos va a permitir editar unas notas, no nos permite editar el backup. Acuérdense que estos backups son intocables. Vamos a poder verificarlo, cambiar el dueño y borrarlo.
cortarlo y sacarlo de ahí. Importante, esto lo vamos a poder, el de cambiar el dueño y el de cortarlo o borrarlo, lo podemos hacer en la máquina, no en los archivos, en los volúmenes. En los volúmenes esas opciones no aparecen disponibles. Aparece la opción de cambiar la protección. Si hacemos clic allí, nos va a permitir dejarlo protegido. Eso sería la opción más o menos de dejarlo permanentemente allí. O como lo llaman algunas personas, inmutable, que no puede ser modificado. Listo. Eh, Acá, jobs de limpiado, no tenemos. Jobs de limpiado es procesos automáticos que borran información que ya no se necesita. Jobs de sincronización, pues lo que les mostraba en la presentación del inicio del video, básicamente podemos replicar este almacenamiento contra otro. Estos son esos procesos de sincronización. Jobs de verificación son jobs que se encargan de verificar el contenido. Podemos preprogramar que se verifique. Opciones generales del almacenamiento y este último ya lo habíamos visto que son los permisos sobre el data store. Voy a dejarlo en summary y vamos a ver a una de las máquinas a ver cómo es el respaldo, cómo es la restauración. Entonces aquí ya estamos en la consola de Proxmox, ya sabemos, tenemos 3 nodos, cada uno con una máquina virtual. Vamos a la máquina 2 y aquí miren, ya está la opción de backup. Esa opción, ¿qué nos permite? Pues hacerle backup. Si le damos clic acá, pues va a ser un backup inmediatamente, no programado, dado caso que necesitemos hacer algún cambio en la configuración no probado, que necesitamos tener el respaldo por alguna aplicación que se va a instalar, lo podemos hacer. Y está la opción de restauración y de restauración de archivo. Para esto, pues sí vamos a tener que seleccionar la fecha de la cual vamos a hacer la restauración. En este caso, seleccionamos cualquiera. Si se dan cuenta, las opciones de restauración ahí sí se activan. Si le doy restaurar, acá nos va a mostrar las opciones de restauración. El origen va a ser esta máquina que está en este almacenamiento. Podemos cambiarlo, pero lo vamos a dejar así. Si queremos limitar el ancho de banda y a dónde lo vamos a restaurar. En este caso no voy a hacer ningún tipo de restauración, simplemente ya ahí sería estar seguros y le vamos a dar clic en Restore y él inicia el proceso de restauración. No lo hago porque me lo congela y no voy a poder terminar el laboratorio con ustedes, entonces dejémoslo quietico. Y la restauración de archivos es muy similar, nos sale una consola en la que nos va a permitir seleccionar qué vamos a restaurar. Aquí nos va a mostrar una estructura de árbol muy parecida a la de un explorador de archivos, en la que vamos a poder irnos al detalle de qué archivo vamos a restaurar. Este proceso de carga se demora un poco. Voy a acelerar el video y ya continuamos. ¿Listo? Y aquí está. Bueno, LVM son la partición lógica. Si las comenzamos a expandir, se van a dar cuenta que, miren, volumen de Ubuntu, el volumen lógico de Ubuntu, y aquí ya tenemos todos los archivos de usuario, de los cuales pues podríamos hacer la restauración sin ningún inconveniente. Veamos en Home qué hay. Está el operador. Y miren, tenemos los usuarios del operador. Ahí simplemente podríamos hacer la restauración y ya. Básicamente aquí le damos download y él va a hacer la restauración a nuestra máquina. ¿Listo? Ya quedó restaurado. Como se pueden dar cuenta, es un proceso supremamente rápido. Realmente es muy fácil de manejar y pues es una gran herramienta para tener en cuenta en las plataformas de ustedes. Bueno, este es el laboratorio. Eso es lo que quería presentarles para hoy. Espero les sea útil, espero les haya resuelto dudas que me han hecho a través de los comentarios. Y bueno, ya saben, suscríbanse al canal. Les agradezco muchísimo por esas suscripciones. Con esto podemos seguir creciendo el canal con mayor información. Like a los videos, eso motiva y agradezco. Con esto me motiva más para seguir. Y clic en la campanita para que les llegue notificación de nuevo contenido.
Ya saben, por acá, comentarios bienvenidos, todas las inquietudes también. Nos vemos en el próximo video. Gracias.